Curramba la Bella, La Arenosa, la Casa de la Selección, Quilla, o como quieran llamarla, a mí me gusta la Puerta de Oro. Una de las ciudades más importantes de Colombia, con un fuerte crecimiento en los últimos años, amplia inversión en infraestructura, con el nuevo puente Pumarejo como la cereza del pastel. Inaugurado un par de semanas antes de mi viaje, tengo el privilegio de pasar con mi compañera de aventuras por un amplio carril destinado a los ciclistas. El puente costó 800.000 millones de pesos, cuenta con una longitud superior a los 2 kilómetros, una altura de 45 metros, que equivaldría a un edificio de casi 20 pisos, y pese a que tiene 3 carriles en cada sentido, desemboca en la vía hacia Santa Marta, que solamente tiene 2 carriles. En teoría se necesitan 2 billones de pesos adicionales para hacer la doble calzada entre este par de ciudades. No sé por qué en Colombia nos gusta hacer primero los megapuentes y un par de décadas después hacemos las vías. O si no, pueden revisar el puente Isgaura en Santander, en donde la vía ni siquiera tiene asfalto. Viendo esta estructura atirantada, me es inevitable no hacerle un reconocimiento al profesor más importante que tuve en mi carrera de arquitectura, Luis Alfonso Pérez, amante de todas estas estructuras colgantes. Un abrazo, profe. Desde acá veré por última vez en este viaje al río Magdalena, digna portada final para este vital cuerpo de agua, al que en resumen atravesé en 4 ocasiones: La Dorada, Puerto Triunfo, Monpós y finalmente acá. Desciendo del puente y en el horizonte se ve que el terreno será completamente llano, con una jornada soleada y en donde prácticamente no habrá una sola nube. El tramo inicial tiene bastante vegetación que me brinda una cómoda sombra y además me protege del fuerte viento que hay en esta zona, pero en menos de 5 kilómetros estas ventajas desaparecen y debo enfrentar a la naturaleza. Llego al reconocido kilómetro 19, en donde la carretera toca al mar o el mar a la carretera, como quieran verlo. Es una especie de parador turístico porque varios vehículos paran en la zona y se hace obligatoria la foto sobre las rocas que protegen la vía. Si tuviese que elegir una sola postal de esta aventura, quizás elegiría esta. Con mi querida bicicleta que, si bien hace 4 años no costó ni siquiera 1 millón de pesos, hoy en día no la vendería por ninguna cifra, ya que el valor sentimental que tiene es incalculable. Bueno, dejo la nostalgia a un lado y continúo por el camino. Curiosamente, en este tramo tendré muy cerca a mi izquierda el agua salada del Caribe y a la derecha enormes cuerpos de agua dulce que conforman la gran ciénaga de Santa Marta. Y si bien la vía cuenta con una amplia berma, me pareció algo peligrosa, ya que los vehículos pasan a velocidades superiores a los 80-100 km por hora. Esta es una de las razones por las que hay tantos accidentes por acá. Un descuido a esa velocidad y adiós mundo cruel. Esta es la hoy por hoy zona de Tasajeras en Pueblo Viejo, lamentablemente mencionada en las últimas semanas por el camión que explotó y mató a más de 30 personas que saqueaban la gasolina que transportaba este vehículo. Y no pretendo justificar el robo de esta gasolina por parte de los habitantes de este sector, pero sí quiero decir que es una zona completamente abandonada por el Estado, así como cientos de poblaciones a lo largo y ancho del país. No cuentan con agua potable, el servicio eléctrico es deplorable, como en toda la costa por culpa de Electrocaribe o Robocaribe. No hay oportunidades laborales y ahora, en medio de la crisis de la pandemia, su situación se complicará mucho más. En la entrada de Ciénaga me encuentro con una típica colombianada. No me caería mal que el número 5 del Real Madrid me impulsara hasta Santa Marta. Ahí pareciera que va empujando a James mientras él va sentadito juicioso. Hoy por hoy lamento no haber entrado a Ciénaga. Vengo a darme cuenta hasta ahora que su centro histórico es bastante importante. El deseo de playa me ganó en esta ocasión, lo lamento. De frente se empiezan a ver las primeras estribaciones que llevan a la Sierra Nevada de Santa Marta,
de la cual daré mayores detalles cuando vaya al Tayrona en el próximo video. Toda esta zona me trae muy buenos recuerdos, ya que uno de mis primeros trabajos fue para Ecopetrol y consistió en caminar desde Barranca Bermeja hasta Santa Marta, revisando todas las edificaciones que va a lo largo del poliducto que trae el petróleo desde el centro hasta el norte del país. Trabajo realizado con un muy buen amigo. Llego a la famosa zona del Rodadero con sus playas llenas de turistas. Afortunadamente encontré un muy buen hostal en una zona en donde las playas eran casi privadas. Merecido descanso para mis piernas y luego a caminar un rato. Estas rocas son las que separan mi playa semi-privada de las playas congestionadas del Rodadero. Nada malo. Ay, un día más que se va ante mis ojos, con la satisfacción de poder disfrutar mi querido país de esta manera. Ahora solo debo ir a hacer algo de mercado porque mañana el destino es el Parque Nacional Natural Tayrona, uno de mis lugares favoritos en el mundo. De esta manera llego a un nuevo departamento, Magdalena. Los kilómetros que me separan de mi objetivo final cada vez son menos y poco a poco empieza a entrar la nostalgia al sentir que el final de este grandioso viaje se acerca.